Ya, buenos días, chiquillos y chiquillas que ya se pudieron conectar a la clase de matemáticas del viernes de hoy. Hoy vamos a eh, cambiar de unidad, por así decirlo, porque ya vamos a terminar con lo que fue funciones lineales, funciones afines, y vamos a entrar de lleno al área de geometría. Repasando los contenidos de octavo, en geometría tenemos que ver el teorema de Pitágoras y vincularlo un poco con el tema de las raíces. Entonces, la clase de hoy tiene como objetivo recordar el teorema de Pitágoras, ver para qué nos puede servir en geometría, y además vamos a hacer un repaso rápido por lo que es el concepto de raíz. Eso van a ser como los elementos de la clase que vamos a ver y el objetivo. Como siempre les digo, en la medida que vayan teniendo dudas o alguna consulta, me van escribiendo o diciéndola en el momento. También recordar que el video de la clase también lo voy a subir a Classroom el día de hoy, y hoy van a tener el ticket de salida sobre el teorema de Pitágoras para resolver, que va a tener un par de décimas, y el taller que les aconsejo que lo hagan o al final del día o durante el fin de semana para que puedan repasar el video o volver a repasar la idea antes de contestar el taller sobre el teorema de Pitágoras. Dicho ya las informaciones, vamos a comenzar. El teorema de Pitágoras entran varios elementos. Primero hay que saber que es válido para un triángulo rectángulo. Vamos a anotar ahí, triángulo rectángulo. Ahí hay que saber dos elementos. Primero, ¿quién sabe lo que es un triángulo? Ahí acepto ideas, opiniones, lo que sea. ¿Quién me puede decir qué es un triángulo? Que son cosas básicas que hay que ir manejando y conociendo del teorema de Pitágoras y en la geometría en general. ¿Quién sabe qué es un triángulo? Ahí díganme ustedes, chiquillos. Ahí quedo atento a lo que me puedan decir o a lo que puedan escribir. ¿Quién sabe lo que es un triángulo? Una figura que tiene tres puntas. Ya, mira, esa intervención no está mal. Un triángulo es una figura, ya es una figura geométrica. Primer punto, es una figura geométrica que tiene tres lados, como me dicen ahí, tres puntas, son tres vértices, tres ángulos interiores, tres ángulos exteriores, pero como introducción es bueno que sepan que un triángulo es una figura geométrica de tres lados. O sea, el triángulo es una figura geométrica de tres lados. Un lado, dos lados, tercer lado. Lo segundo, que el teorema de Pitágoras es válido para un triángulo, ¿ya? Pero no cualquier triángulo, un triángulo específico, que es el triángulo rectángulo. Entonces ahí vuelve a aparecer una pregunta. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Ya me dijeron que un triángulo es una figura geométrica de tres lados. Ahora, ¿qué es un triángulo rectángulo? ¿Qué significa esta palabra? Rectángulo. Si alguien lo recuerda, ahí, ¿qué me puedan decir? ¿No? ¿Nadie? Ya. No importa que no lo recuerden. Un triángulo, la palabra rectángulo, más dicho, viene de ángulo recto. Entonces, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Un ángulo, ese símbolo significa ángulo, un ángulo recto. Y el ángulo recto mide 90 grados. Por lo tanto, ¿qué es un triángulo rectángulo? Una figura geométrica de tres lados que tiene un ángulo que mide 90 grados. Y se dibuja, se simboliza con eso. Ese trazo
que yo estoy repitiendo, remarcando, me indica que ese es un ángulo recto de 90 grados. En conclusión, ¿qué es un triángulo rectángulo? Es una figura geométrica de 3 lados con un ángulo recto. Solo con ese tipo de triángulo, triángulo rectángulo, podemos utilizar y trabajar el teorema de Pitágoras. ¿Se entiende, chiquillos, lo que hemos explicado hasta este momento? Díganme ustedes si alguien no entendió para volverlo a explicar. Ahí, ¿se entiende o no? ¿Sí o no? Díganme ahí ustedes. Sí. Sí, ya. Gracias, Luciano. ¿Alguien más? Ahí, si no entienden, avísenme. Vamos a borrar esta zona. Dentro de los triángulos, que ya hemos visto más o menos lo que son, hay una clasificación. Clasificación de triángulos. Los triángulos se clasifican de acuerdo a dos criterios. De acuerdo a lados y de acuerdo a ángulos. ¿Ya? Esos son los criterios de clasificación de los triángulos. De acuerdo a lados, se clasifican en 3 tipos. Está el triángulo equilátero, está el triángulo isósceles y está el triángulo escaleno. ¿Ya? Está el triángulo equilátero, el triángulo isósceles y el triángulo escaleno. De acuerdo a los lados. ¿Qué significa cada nombre? Triángulo equilátero tiene los 3 lados iguales. O sea, los 3 lados miden lo mismo. Un ejemplo de triángulo equilátero. 3, 3, 3. Cada lado mide 3 centímetros en este caso. 3 centímetros. Entonces ahí tendría un triángulo equilátero, donde cada lado mide lo mismo, la misma medida, en este caso 3 centímetros. Ese es el triángulo equilátero. El triángulo isósceles es aquel que tiene 2 lados iguales de la misma medida, tienen la misma medida, y uno diferente. Como por ejemplo, esto. Que midiera, un ejemplo, 12, 12 también. Ahí, 12, 12 y 15. Ahí tendríamos un ejemplo de triángulo isósceles. 12, 12, 15. 2 lados con la misma medida, 2 lados congruentes y un lado diferente. ¿Ya? Eso es el triángulo isósceles. 2 lados con la misma medida y uno diferente. Es el isósceles. Y finalmente está el triángulo escaleno. Que el triángulo escaleno tiene las 3 medidas diferentes. Sus 3 lados miden distinto. 3, 4, 5. Ahí tenemos un triángulo escaleno. Que sus 3 lados, 3, 4, 5, miden distinto. Tienen diferente medida. Repito la idea para ir cerrando el punto. La clasificación de triángulos según lados tiene 3 nombres: equilátero, isósceles, escaleno. Triángulo equilátero, los 3 lados tienen la misma medida. Triángulo isósceles, 2 lados con la misma medida y uno diferente. Y el triángulo escaleno tiene los 3 lados distintos, o sea, medidas diferentes, como ese ejemplo 3, 4, 5. Esa es la clasificación de triángulos según lados. Ahora vamos a ver la clasificación de triángulos según ángulos.
según ángulos, los triángulos se clasifican de la siguiente forma. El triángulo acutángulo, el triángulo rectángulo y el triángulo obtusángulo. Obtusángulo, perdón. Ahí sí. Acutángulo, rectángulo, obtusángulo. ¿Qué quiere decir cada nombre? Acutángulo, ángulos agudos, inferiores a 90. Rectángulo, un ángulo recto de 90 grados, para el que es válido el teorema de Pitágoras. Obtusángulo, un ángulo obtuso, más de 90 y menos de 180. Repito para que les pueda quedar más claro. Clasificación según ángulos: acutángulo, rectángulo, obtusángulo. El triángulo acutángulo es aquel que tiene los tres lados, los tres ángulos que miden menos de 90. El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y el obtusángulo tiene un ángulo mayor a 90 y menos que 180. Consulta, ¿se entiende bien la clasificación de triángulo o hay alguna duda? Díganme ahí ustedes, chiquillos, para poderla aclarar, o si no, continuamos. Díganme ahí ustedes. Benjamín, Luciano, Consuelo, Luisa, Sí, ya entendí. Valentina, díganme ahí si se entiende. Sí, se entendió. Constanza, ¿se entendió? Que también me fijé que estaba conectada. Claudia, ¿se entiende? Ya, Valentina me dice que no alcanzó a escribir. Ya, te lo voy a volver como a explicar si es que están tomando apuntes. La clasificación de triángulo se define de acuerdo a dos criterios: lados, equilátero, isósceles, escaleno. Triángulo equilátero, tres lados de la misma medida. Isósceles, dos con la misma medida y uno distinto. Escaleno, los tres lados miden diferente. Después, según ángulos, acutángulo, los ángulos interiores de adentro del triángulo miden menos de 90 grados, son los tres agudos. El rectángulo tiene un ángulo recto, ¿ya? Este es el ángulo recto. El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Y el triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso, mayor que 90 y menos que 180. Más que nada, esa es la clasificación de triángulos. Vamos a irnos ahora de lleno a lo que es el teorema de Pitágoras y el tema de la aplicación con las raíces. Vamos a borrar. Estoy dibujando un triángulo recto, un triángulo rectángulo, mejor dicho, que es para el que es válido el teorema de Pitágoras. Ahí, que tiene la siguiente medida: 3, 4, 5. Ese es un triángulo rectángulo y estas son sus medidas: 3, 4, 5. ¿Ya? De acuerdo a la clasificación de triángulos, ¿qué tipo de triángulo es el que acabo de dibujar? Díganme ustedes, chiquillos. Escaleno. Ya es un triángulo escaleno. De acuerdo a sus lados, porque tiene tres lados diferentes: 3, 4, 5, escaleno. Y de acuerdo a sus ángulos, ¿qué tipo de triángulo sería? Díganme ustedes. Eso es según lados. Ahora según ángulos. Tiene un ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto sería rectángulo.
Por lo tanto, el triángulo que estamos utilizando para el teorema de Pitágoras es un triángulo escaleno rectángulo. De hecho, los dos triángulos que se ocupan para el teorema de Pitágoras, que es válido, es el escaleno rectángulo y el isósceles rectángulo. Por si acaso, que eso no se enseña mucho, pero es bueno que lo sepan. Los triángulos que se utilizan para el teorema de Pitágoras, en el cual el teorema de Pitágoras es válido, son los triángulos rectángulos. Pero tenemos dos diferentes, el escaleno rectángulo y el isósceles rectángulo. Isósceles rectángulo. ¿Ya? Que son los dos tipos de triángulo en el cual es válido el teorema de Pitágoras. Volviendo al teorema, ahí, 3, 4, 5, ¿ya? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Lo voy a repetir. La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Dicho de mejor forma, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Catetos. Lo voy a escribir con un mejor color. Catetos. Entonces, los lados que forman el ángulo recto miden 3 y 4. Son los catetos. Y el lado que se opone al ángulo recto, piensen que el ángulo recto es este lado se llama hipotenusa. ¿Ya? Lo vuelvo a decir. El teorema de Pitágoras dice, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea, cateto 1, 3 al cuadrado, ahí, 3 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, 4 al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A la hipotenusa, que es 5, al cuadrado. Eso dice el teorema de Pitágoras. La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Qué son los catetos? Los lados que forman el ángulo recto, que serían 3 y 4 respectivamente, y la hipotenusa es el lado que se opone al ángulo recto, en este caso 5. Y ahí lo representé de acuerdo al teorema de Pitágoras. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Vamos a calcularlo. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, y eso es igual a 5 al cuadrado, que es 25, y díganme ahí ustedes, 9 más 16 es 25. Por lo tanto, 25 es igual a 25 y eso cumple. Esa es la información que nos entrega el teorema de Pitágoras. Recuerden, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Consulta a todos los que ya están conectados, público en general. ¿Se entiende el tema del teorema de Pitágoras, sí o no? Ahí díganme ustedes, chiquillos, si alguien no entendió, lo volvemos a explicar. Pero me interesa saber si me van entendiendo. Ahí voy a quedar atento a lo que puedan decir o lo que puedan escribir. Me voy a ir uno por uno. A ver, el José me dice que sí. A ver, vamos uno por uno. Luciano, Benjamín, Consuelo, Valentina. También vi a la Javiera. Vi Bastián. También lo vi por ahí.
A la Claudia. Entendí más o menos cuando hizo ese resultado, no ¿Ya? entendí mucho, porque estaba anotando. Esa parte. No cuando sacó todo más o menos. De ahí para abajo. Sí, Ya, mira. Vamos de cero. Vamos a borrar un poquito aquí para que quede más limpio. Luciano y Chiquillo, la figura es esta. El teorema de Pitágoras dice, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En mi ejemplo, los catetos miden 3 y 4. ¿Por qué yo sé que son los catetos? Son los lados que forman el ángulo recto. Entonces ahí siempre tienen que fijarse dónde está el ángulo recto. ¿Ya? El ángulo recto está ahí. Entonces los catetos serían 4 y 3 respectivamente. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? El lado que se opone al ángulo recto. Entonces, si el ángulo recto es este, la hipotenusa sería 5 porque es la que se opone. Igual 5 al cuadrado. Y ahora lo calculé. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. 9 más 16 son 25. Por lo tanto, esto cumple, o sea, en este triángulo cumple el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, este es un triángulo rectángulo. ¿Se entiende? O sea, quiero decir que en este sí, ahora sí. es efectivamente válido el teorema de Pitágoras. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejercicio simple donde vamos a calcular o un cateto o la hipotenusa, porque para eso me sirve el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras sirve para calcular un lado del triángulo rectángulo siempre que te den dos. Entonces yo te voy a dar dos lados y tienes que calcular el tercero con el teorema de Pitágoras. Miren, vamos a borrar. Ahí. Ese es un ejemplo elemental del teorema de Pitágoras. Tengo un triángulo rectángulo, yo sé porque aparece ese símbolo, 5, 12, y no sé ese valor. ¿Ya? No sé cuánto vale, pero lo puedo calcular gracias al teorema. A ver, chiquillo, ¿cómo se llaman estos dos lados? Catetos. Catetos. Se llaman catetos. ¿Por qué yo sé que son los catetos? Porque son los lados que forman el ángulo recto. ¿Cómo se llama mi incógnita o el lado que tengo que calcular? ¿Cómo se llama? El que me falta. ¿Qué nombre tiene? Hipotenusa. Bien, Valentina, hipotenusa. ¿Ya? Hipotenusa, por si acaso, se escribe con H. ¿Ya? Aparte de matemática, tengo que fomentar la buena escritura. Hipotenusa se escribe con H. ¿Ya? Un dato importante que les puede servir más adelante. ¿Ya? Vamos a plantear el teorema. El teorema de Pitágoras dice, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Siempre lo van a ver representado de esta manera el teorema de Pitágoras. A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado. Donde A y B son los catetos y C sería mi hipotenusa. Reemplacemos los valores de los catetos. Yo sé que un valor de un cateto es 5, 5 al cuadrado, más el otro cateto sería 12 al cuadrado. Y eso va a ser igual a mi hipotenusa al cuadrado, que le llamamos C. A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado. De esa forma van a haber representado el teorema de Pitágoras.
Así está representado en forma algebraica. Reemplacé primer cateto 5 al cuadrado más 12, que es el segundo cateto, al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. Ahora resolvamos los cuadrados. 5 al cuadrado es 25. Más 12 al cuadrado. 144. Ya, parece que el Luciano fue el único que me hizo caso. Yo les dije en marzo, apréndanse las tablas del 1 al 12. Lo vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir y voy a ser bien majadero. Apréndanse las tablas. Hay estudiantes que llegan a la universidad sin saberse las tablas y es algo elemental, se las tienen que aprender, les guste o no, porque así van a ejercitar el cálculo mental y además les va a salir más rápido operar. Ya, entonces, consejo el día de hoy, aprenderse las tablas. Del 1 al 12 sería lo ideal. 5 al cuadrado, 25, más 2 al cuadrado, 144. Sumemos. Y la 25 más 144. ¿Cuánto es? 169. 169 igual c cuadrado. Ya. La hipotenusa que está al cuadrado. ¿Con qué operación yo puedo despejar ese cuadrado? ¿Con qué operación? ¿No? ¿No se acuerdan o sí? Los voy a ayudar. Con la raíz. La raíz te permite despejar el cuadrado. La raíz cuadrada es 13. La raíz cuadrada de 169, como me dice Luciano, es 13. Y ahí vamos a llegar al punto de las raíces, que es a donde yo quería llegar. Entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa? 13. Consulta, chiquillo. ¿Se entiende el cálculo que acabo de hacer, sí o no? Sí. ¿Alguien más? Consuelo, Daniela, Benjamín, Luciano, Valentina, que ahí la vi conectada, Javiera, Luisa, ¿se entiende, chiquillo? Gracias por los likes, por decirme, porque así me quedo más tranquilo. Gracias, Javiera. Vamos ahora a pasar al tema de las raíces. ¿Ya? ¿Qué sucede con las raíces? En mi ejemplo, nosotros teníamos la raíz de 169, que eso es 13. En las clases presenciales, las que alcanzamos a tener, yo les expliqué el tema de las raíces exactas. No sé si se acuerdan, que habían raíces que sí se podían calcular de forma exacta, como por ejemplo la raíz de 4, 2, la raíz de 9, 3, la raíz de 16, 4, la raíz de 25, 5. Esas se llaman raíces exactas. Es una raíz que su resultado es un número natural. ¿Por qué la raíz de 4 es 2? Porque 2 por 2 es 4. La raíz de 9 es 3, porque 3 por 3 son 9. La raíz de 16 es 4, porque 4 por 4 es 16. La raíz de 25 es 5, porque 5 por 5 es 25. A eso me refiero con raíces exactas. Por el momento, sería útil que las conocieran, empezar a ver cuáles son las raíces exactas, para que el teorema de Pitágoras no les cueste tanto. ¿Ya? En mi ejemplo, yo trabajé con este triángulo. 5 nos dio un cateto, 12 el otro cateto. ¿Y cuánto midió la hipotenusa? ¿Quién se acuerda? En el ejemplo anterior, ¿cuánto nos dio el valor de la hipotenusa? 13. 13.
nos dio raíz de 169, ¿vale? Y la raíz de 169 es 13. Por lo tanto, los catetos medían 5, 12, 13. Ese triángulo específico, el 5, 12, 13... Ah, ya, espérame. Alguien me dice que se confundió. Voy a repetir para que no queden dudas. En el ejemplo que estábamos calculando, yo tenía esto. 5 al cuadrado más 12 al cuadrado igual hipotenusa cuadrada. 5 al cuadrado fue 25, 12 al cuadrado 144, hipotenusa, sumé, me dio 169, hipotenusa cuadrada. Sacamos la raíz y eso me dio 13. La hipotenusa valía 13. ¿Ya? Eso fue lo que yo calculé. Lo importante es que el triángulo 5, 12, 13, 5, 12, 13, es un trío pitagórico. Lo voy a escribir. Trío pitagórico. ¿Qué es un trío pitagórico? El 5, 12, 13. Es un trío de números, son 3 números naturales en los cuales se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces, un trío pitagórico son números naturales en los cuales se cumple el teorema de Pitágoras. El otro trío pitagórico que es bien conocido para trabajar el teorema de Pitágoras es este. 3, 4, 5. El que fue que yo utilicé en el primer ejemplo. Los catetos miden 3, 4 y la hipotenusa mide 5. Los catetos miden 5 y la hipotenusa mide 3. Esos son los tríos pitagóricos más utilizados. ¿Ya? ¿Entienden el tema de los tríos pitagóricos, chiquillos? Díganme. Me están diciendo que se ve un poquito borroso. Ya debo tener problemas de internet. Déjenme revisar el tema del internet, que se está viendo un poco borroso, parece. ¿Y ahí se ve mejor? ¿Se ve mejor o no? Se ve visible. Profe. ¿Se ve mejor ahí, chiquillos, en la ahí sí. pantalla? ¿Sí? Ya que fui a ver el tema de la Wi-Fi de la casa, ya, porque como mi señora también es profe, a veces tiene reuniones o clases y colapsa un poquito. Ese es el tema de las casas de los profes hoy en día, que la Wi-Fi o el internet colapsa. Ya, volviendo al tema de los tríos pitagóricos y recordando que esto pasa en la televisión en vivo, los tríos pitagóricos más conocidos son el 3, 4, 5, el 5, 12, 13. ¿Qué quiero decir? Que son tríos de números naturales en los cuales se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Ya? ¿Dudas con el tema de los tríos pitagóricos? ¿Se entendió bien, chiquillo? ¿Se entendió bien? ¿Sí? ¿Alguien no entendió? Pregunto en general. General. Me dijeron que sí, se entendió, ya, bacán. Qué bueno que me entiendan. Aviso, los tríos pitagóricos son más que estos dos. De hecho, hay varios más. Pero le estoy explicando los que más se utilizan. 3, 4, 5, 5, 12, 13. Ya que son los que más se utilizan en geometría. Vamos a hacer un último ejemplo de cálculo de teorema de Pitágoras para que podamos ya ir terminando. Ya voy a borrar la pizarra y vamos a hacer un último ejemplo.
Profe, se ve mal otra vez. Bueno, el tema hoy del internet parece complejo y súmale el tema de los días nublados. Por lo menos en mi casa, cuando está nublado, como que el internet se pone más lento. Ahí como se ve mejor. Sí, mejor. Mejor. Sí. La chuta le alcanza a durar antes que terminemos la clase y hacer el ejemplo. Eso pasa con tema en vivo. Y eso que yo no tengo mal internet, tengo 200 megas, pero el celular, el computador de mi señora, el teléfono, entonces son varias cosas a la vez. Yo creo que por eso colapsa. Vamos a calcular un cateto ahora, ¿ya? Con esto termino. Ya vamos a decir que se vale 10. A lo mejor me gusta más el 6. 6, la hipotenusa vale 10 y esa va a ser mi incógnita, ¿ya? Tengo un cateto y la hipotenusa. Vamos a calcular el otro cateto. ¿Por qué yo sé que debo calcular un cateto? Díganme ustedes. ¿Por qué yo sé eso? Que debo calcular un cateto y no la hipotenusa. ¿De dónde saqué eso? ¿Quién lo sabe cómo hago yo esa relación? ¿O por qué lo hago? Por lo siguiente, el ángulo recto es ese. Entonces tengo un cateto que mide 6 y el otro no lo sé, lo desconozco. Por lo tanto, ese lado es la hipotenusa. Entonces lo que debo calcular es el otro cateto. Armemos el teorema de Pitágoras. A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado. Ahí tenemos el teorema armado. Reemplacemos los valores. Un cateto vale 6 al cuadrado más el otro cateto en mi incógnita. Llamémosle B cuadrado, porque no sé su valor. Y finalmente la hipotenusa es 10 al cuadrado. Me vuelvo a ver borroso, parece. ¿De nuevo estoy viéndome borroso o no? Sí, de nuevo estoy viendo borroso. Ya vamos a ver que se componga de nuevo el internet. Ya, 6 al cuadrado es 36 más B cuadrado en mi incógnita, eso es igual a 10 al cuadrado. ¿Entienden lo que armé acá? Díganme ahí ustedes, chiquillos. Sí. ¿Entienden? ¿Sí? Ya. 10 al cuadrado es 100, ¿cierto? 10 al cuadrado es 100. 10 por 10 son 100. Pregunta en general. El 36 que es positivo, ¿cómo pasa al otro lado? 36, ¿cómo pasa? Al otro lado. Si es positivo, pasa negativo o restando, como se dice de una forma coloquial. Entonces, B cuadrado es igual a 100 menos 36. Lo pasé restando. ¿Y cuánto es 100 menos 36? Díganme ustedes. 100 menos 36. 64. 64. B cuadrado es igual a 64. Eso tenemos. Ahora, ¿con qué operación despejo el cuadrado? Díganme ustedes en general. ¿Con qué operación despejo el cuadrado? B está al cuadrado, eso es 64. ¿Cómo lo despejo? Con la raíz cuadrada. Entonces lo voy a escribir aquí para que no se confundan. B cuadrado va a ser igual a 64. Eso es lo que tenemos. Yo apliqué raíz. Entonces B es igual a la raíz de 64. ¿Y cuánto es la raíz de 64? Díganme ahí ustedes. ¿Cuánto es la raíz de 64? 8. 8. Entonces B tiene un valor de 8.
Pregunto para hacer el cierre. ¿Se entiende el cálculo que hice, sí o no? Ahí díganme ustedes. Sí. Si alguien no entendió, por favor díganmelo o calle para siempre. Díganme ustedes, chiquillos, ¿se entiende? ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Volvemos a explicar? Ahí díganme ustedes. Me interesa ese feedback. Jason, Luciano, Consuelo, Valentina, Daniela, Constanza, vi a la Mariana por ahí también, Benjamín. Vamos a ir uno por uno preguntando. ¿Se entiende, chiquillos? Sí. Luisa, que vi por ahí. Mariana, José, Consuelo, Claudia, Javiera, Benjamín, Jason, Mariana, Valentina, Constanza, Valentina y Bastián. Sí, ya. Gracias. Estimados, próximo viernes vamos a continuar con el tema de Pitágoras y estudiando lo que es la geometría. Recuerden realizar el ticket de salida y el taller. Si ustedes quieren, chiquillos, vuelvan a ver el video que yo hoy día lo subo al Classroom, el video de esta clase, lo vuelven a ver y ahí hacen el taller más tranquilo. Y recuerden, hoy a las 4 de la tarde, consejo de curso, importante que se conecten porque vamos a conversar varios temas importantes. Así que con esto me estaría despidiendo. Gracias por la sintonía, por participar y por conectarse a clase un día viernes a las 8 de la mañana. Así que ya, chiquillos, buen fin de semana. Nos vemos en la tarde a las 4. Cuídense harto. Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos en un rato en el consejo. Chao, chiquillos. Sí. Cuídense.